A este importante evento se dirige a todos los presentes el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González. Buenas tardes a todos. Bienvenido a las casas de las pymes. Gracias a los gobernadores que nos están acompañando hoy en esta segunda reunión ya que hacemos en CAME de los gobernadores de Patagonia. Gracias también y bienvenidos a las más de 1.400 entidades que aglutina esta CAME federal que nos están siguiendo por streaming. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los legisladores provinciales, nacionales, que también nos están acompañando y tuvimos varias reuniones ya años anteriores y venimos trabajando con este bloque patagónico que CAME es de alguna forma también impulsor del sector privado junto a los gobernadores de estas 6 provincias. La posibilidad de que hoy los gobernadores estén reunidos aquí en nuestra casa, en nuestra entidad, no es casual. Es justamente de un trabajo que se viene realizando hace varios años, iniciado allá cuando el actual gobernador Ignacio Torre y otros funcionarios y legisladores de la Patagonia, conjuntamente con las distintas federaciones económicas de las 6 provincias, iniciamos este periplo de poder volver a juntar a los gobernadores. Es de hace un tiempo. Lo mismo que venimos haciendo con los gobernadores de las 10 provincias del Norte Grande, iniciando también con las 3 provincias de Cuyo y con las provincias del centro de nuestro país. Desde CAME estamos convencidos que nuestro país se debe desarrollar por regiones, porque tenemos un país inmenso territorialmente y muy productivo, pero también con muchas asimetrías. Y siempre decimos desde CAME que es fundamental poder acercar esas diferencias, esas asimetrías, de llegar a la mejor equidad, porque igualdad, por supuesto, siempre decimos también, es muy difícil porque vamos a arrancar siempre un poco más de atrás. Así que buscando la mejor equidad no vas a hacer del sector privado o no va a dar una mejor posibilidad de ser más productivo y competitivo, no solamente a nivel nacional, sino también algo que se necesita urgentemente en nuestro país, poder exportar cualquier tipo de producto y servicio a la región o a cualquier parte del mundo. Para este verdadero desarrollo federal de este sector privado que estamos representados aquí en CAME, la necesidad que se tiene del sector privado articular con el sector público y la fundamentación que tenemos para llevar adelante todas estas políticas. Por eso estamos muy satisfechos, muchos de los dirigentes que me acompañan de la Patagonia y de otras partes del país, pero principalmente de la Patagonia, muy emocionados por este comienzo de la realización de este bloque patagónico. Estamos muy convencido que este entendimiento productivo patagónico que vamos a firmar hoy es fundamental. Creo que aquí está el debate, el rol de las empresas, y nosotros sabemos que las pymes, las empresas radicadas en la región, son las que se van a convertir en motor de la recuperación de nuestro país y de nuestra región, en este caso la Patagonia. Por eso apostamos fuertemente a este bloque para poder seguir trabajando y fortaleciendo todos los trabajos y llevar adelante distintas acciones y gestiones. Queremos visualizar este trabajo que llevamos adelante con los gobernadores para fundamentar la necesidad que se tiene de poder regionalizar las políticas productivas para nuestro país. Creemos fuertemente en ese concepto. Por eso queremos seguir fortaleciendo estos trabajos y llevando adelante justamente para poder fortalecer nuestro arco productivo. Antes de terminar, quiero recordar un mensaje
que nos dio un expresidente de nuestro país vecino de Uruguay en una visita que hicimos a su casa en este trabajo de internacionalizar las pequeñas y medianas empresas. Hicimos viajes a Uruguay y a Brasil, y en Uruguay nos recibió en su casa el expresidente Mujica, y en un mensaje que nos dejó a las pymes argentinas nos decía que las pymes argentinas son un inmenso motor disperso en pedacitos en cada punto y en cada región de nuestro país, en un vasto territorio que se llama República Argentina. Esos son las pymes, eso es CAME, federal y territorial. Creemos fuertemente que las políticas productivas, las políticas activas que se deben desarrollar en nuestro país se deben generar desde el interior hacia el centro. Creo que esa es la mejor manera para poder llevar adelante y que las políticas productivas sean realmente aplicables, ejecutivas, porque como bien lo decía recién, tenemos muchísimas asimetrías, y por muy buenas intenciones que se tengan y que las políticas se sigan generando en el centro del país hacia el interior, muchas no son aplicables, porque cada región, cada provincia, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra forma de comercializar, tenemos asimetrías con el centro del país y con otra parte del país que debemos achicar. Por eso pedimos a los gobernadores que se fortalezcan en este trabajo de llevar adelante el bloque patagónico para generar esas políticas activas, esas políticas aplicables y ejecutivas en cada provincia y en cada región. Nuevamente le deseo a todos una buena estadía aquí y bienvenido a la Casa de las Pymes, gobernadores y colegas dirigentes gremiales empresarios. En 1996, los gobernadores que suscribieron el Tratado de la Patagonia fueron José Estavillo, por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Néstor Kirchner, por la provincia de Santa Cruz, Carlos Maestro, por la provincia de Chubut, Pablo Verani, por la provincia de Río Negro, Felipe Zapag y Rubén Marín, por la provincia de La Pampa. Hoy, como lo mencionamos, se encuentra entre nosotros el doctor Carlos Maestro, ex gobernador de la provincia de Chubut, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ha decidido hacerle entrega de una distinción. Es por ello que vamos a invitar al presidente de CAME y al secretario general para que hagan entrega entonces de esta distinción al doctor Carlos Maestro. Yo los invito a que acompañemos con un fuerte aplauso este momento entonces. Aprovechamos la presencia del doctor Carlos Maestro y le vamos a pedir que nos regale algunas palabras aquí a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Mi reconocimiento a ustedes por esta distinción, que es un testimonio de lo que fue un hecho para nosotros importantísimo, para los patagónicos, que es el Tratado Fundacional de la Región Patagónica, que se suscribió en el mes de junio de 1996. Tuvo como origen o como decisión propia de los gobernadores firmantes dos circunstancias especiales, fundamentales. La primera fue
la convicción nuestra de que había una falta de atención del poder central hacia las provincias. ¿Y cómo eso lo graficamos? Porque en 1995 viene a Patagonia una delegación de empresarios canadienses muy importante, encabezada por el presidente de la empresa que gestionaba los ferrocarriles de todo Canadá y también de Sudáfrica y de varios países europeos. Y me manifiestan la voluntad de ellos, el deseo de trabajar junto a las provincias patagónicas para crear un gran ferrocarril que atravesara toda la Patagonia y nos comunicara con el resto del país a través de la red ferroviaria nacional, y también que se pudiera hacer un tramo ramal hacia Chile. ¿Con qué objetivo? De que pudiéramos llegar a los mercados asiáticos con las producciones nuestras, con el intercambio comercial de Asia con el sur de América. Bueno, nos pareció una idea excelente, hablé con los otros gobernadores, nos reunimos con el presidente Menem, Menem estuvo de acuerdo, hicimos un acto muy ceremonioso en Puerto Madryn, donde se suscribió un acuerdo por el cual la nación y las provincias se comprometían a impulsar este gran emprendimiento. Pasó como todas las cosas que han pasado a través de la historia nuestra en la Argentina, que los grandes proyectos se van perdiendo en el tiempo. Y Nación no se preocupó más del tema y esto quedó en agua de borrajas. Ese fue el primer hecho. El otro hecho se dio poco antes de la firma del tratado. ¿Por qué? Porque se dio otra circunstancia con el Poder Central, que es la permanente actitud que han tenido siempre los gobiernos centrales de imponerse sobre las provincias. Y que es lo que pretendía en ese momento Domingo Cavallo. Domingo Cavallo pretendía que las provincias argentinas, no solamente las patagónicas, todas, entregaran sus bancos provincias, que los privatizaran y que también entregaran las cajas de jubilaciones. Y vino ahí un gran debate y nos agarró, como se dice, desarticulados a los gobiernos provinciales, porque no estábamos como una unidad de acción. Y bueno, y se fue dando de que se fue produciendo ese apriete de Domingo Cavallo y las provincias fueron vendiendo sus bancos y fueron entregando sus cajas de jubilaciones. Solamente algunas provincias, las cuento con los dedos de la mano, mantuvieron sus bancos provincias. Uno de ellos fue La Pampa. Rubén Marín tuvo una actitud firme, hablé varias veces con él y dijo: el Banco Provincia de Chubut es una herramienta de los pampeanos, lo necesitamos para la transformación y el desarrollo de mi provincia, no lo voy a vender. Y nosotros hicimos lo mismo en Chubut. No lo vendimos, el día de hoy sigue siendo un patrimonio chubutense y tampoco entregamos la caja de jubilaciones. ¿Eso qué indicó? Eso indicó que hacía falta esto, que hacía falta una unidad en la acción. Hicimos el tratado fundacional de la región patagónica. Pasaron los años, esto fue también quedando sin mayor realización, y llegamos a este momento, donde nuevamente, por impulso de los gobernadores actuales de la Patagonia, se decide recrear la región patagónica con una gran fuerza. Y yo soy muy optimista. ¿Y por qué lo soy? Porque hoy se dan circunstancias totalmente distintas. En primer lugar, hay una revalorización de la región patagónica y del conjunto de las economías de las provincias argentinas, porque todos se dan cuenta de que el enorme potencial que tiene el interior del país es la posibilidad cierta y concreta de que se desarrolle Argentina sobre la base de que esas potencialidades se puedan llevar adelante. Y la otra cuestión que nos orienta también a creer que esto va a ser distinto, va a ser realmente muy bueno, no se va a quedar como quedó lo anterior en el tiempo perdido, sino de que hoy tenemos, no como se hizo en el Tratado Fundacional de 1996, un acuerdo de gobernadores, de estados provinciales. Esta vez se articula con el trabajo, como bien expresaba acá nuestro presidente de CAME, se articula con el sector privado, se potencia totalmente las posibilidades de tener éxito. Y yo creo que ahí es entonces la gran posibilidad que le demos a esto. Yo soy muy optimista, creo que efectivamente
están dadas las cosas en la mancomunión de esfuerzos del sector público y privado de llevarlo esto adelante. Y yo quisiera, para terminar, hacer una pequeña referencia a algo que creo que es estricta justicia, porque el poder llevar adelante esta unión entre CAME y las federaciones económicas de la Patagonia, CAME, su entidad madre, de unirse con los gobiernos provinciales. Hubo alguien que trabajó mucho para que esto que estamos haciendo hoy se pudiera concretar, que fue el presidente de la Federación Económica de Chubut, Carlos Lorenzo, que fue un gran impulsor de esta decisión de unir a CAME con los estados provinciales y ponernos a trabajar todos juntos. Cumplido este recordatorio de estricta justicia para Carlos Lorenzo, quiero decirles que estoy muy satisfecho de compartir con ustedes y de que espero que el trabajo que salga de este nuevo Consejo Económico que crean las provincias patagónicas dé un resultado realmente fantástico, que nosotros ambicionamos que así sea, que como decía Hipólito Yrigoyen, haya efectividades conducentes. Muchísimas gracias. A continuación, daremos lectura al acto de creación del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico. Acta de puesta en funcionamiento del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, a los 18 días del mes de marzo del año 2004, siendo las 17 horas, se reúnen los señores gobernadores de las provincias patagónicas, gobernador de la provincia del Chubut, licenciado Ignacio Agustín Torres, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, don Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Santa Cruz, don Claudio Vidal, gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Gueretilnec, gobernador de la provincia de La Pampa, don Sergio Silioto, gobernador de la provincia del Neuquén, contador Rolando Figueroa, en el marco del Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, suscripto en la ciudad de Santa Rosa con fecha 26 de junio de 1996, y en particular por lo establecido en su artículo 2, que define como objetivo general de la región proveer el desarrollo y al progreso económico y social, fortaleciendo las autonomías provinciales en la determinación de las políticas nacionales, en la disponibilidad de sus recursos y el acrecentamiento de su potencial productivo, conservando la existencia de beneficios diferenciales que sostengan el equilibrio regional. Para ese fin, y luego de haber transcurrido 30 días de la creación del tratado, se encuentran reunidos para cumplir con la demanda de crear un equipo interdisciplinario para la concreción de los estudios correspondientes dependientes de la Asamblea de los Gobernadores. La Asamblea de los Gobernadores, en reunión del pasado 11 de enero, resolvió la creación del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, determinando que el mismo será un espacio consultivo y deliberativo donde se expresen las voluntades de la región que permitan reflexionar e interpretar las políticas de desarrollo en materia productiva, dando a conocer las principales líneas de acción, convenir y definir los criterios metodológicos adecuados a la intervención económica de la actuación gubernamental. El Consejo Patagónico de Desarrollo Económico dependerá directamente de la Asamblea de Gobernadores y tendrá carácter de ente público, privado, estará integrado por un ministro o por un funcionario fuera del nivel del área productiva de cada provincia y por representantes de las entidades intermedias de segundo grado de cada distrito que se encuentran nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, siendo por ello que serán refrendadas la presente acta el señor presidente y el señor secretario general de la Confederación de la Mediana Empresa, don Alfredo González y don Ricardo Diab, respectivamente.
La Asamblea de Gobernadores ratificó que el ente no tendrá presupuesto y su funcionamiento se garantiza a través de las áreas gubernamentales y privadas existentes. Asimismo, determinó que los objetivos del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico deberán ser la de revisar y actualizar el temario abordado en los acuerdos del año 1996 en materia de inversión pública, corredores bioceánicos, empleo, producción, ecología, Mercosur, parques nacionales, desertificación, recursos naturales, cuencas hídricas, además de los temas que oportunamente se decidan incorporar. Es por lo expuesto que para cumplir con el objetivo que hoy nos reúne, se resuelve la integración del equipo de trabajo de la siguiente forma. Por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la ministra de Producción Karina Fernández y la presidenta de la Cámara de Comercio y otras actividades empresarias de Ushuaia, Claudia Fernández. Por la provincia de Santa Cruz, el ministro de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Gustavo Martínez, y la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Federación Económica de la provincia de Santa Cruz, Miriam Georgia. Por la provincia de Chubut, el ministro de Producción, Digna Hernando, y el presidente de la Federación Empresaria del Chubut, Carlos Lorenzo. Por la provincia de Río Negro, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, y el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, Walter Sequeira. Por la provincia de Neuquén, el ministro de Economía, Industria y Producción, Guillermo Koenig, y el presidente de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Lucas Mántaras. Y por la provincia de La Pampa, el director ejecutivo de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de La Pampa, Sebastián Lastiri, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, Jorge Ortiz Echagüe. En virtud de lo resuelto, se ratifica la presente por los señores gobernadores y autoridades de CAME y se procede a la firma de lo leído recientemente. Van a proceder a la misma Ignacio Agustín Torres, gobernador de la provincia del Chubut, Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Alberto Gueretilnec, gobernador de la provincia de Río Negro, Sergio Silioto, gobernador de la provincia de La Pampa, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Faltan. Sí. ¿Ya lo firmó? ¿Este también? Yo firmé. Sí, sí. Este falta. Sí. Lo tengo aquí. Tiene. Ya está, ya terminé. Ya ha sido firmado entonces. Vamos a rubricar este momento entonces con un fuerte aplauso.
Acto seguido se va a proceder a la firma del convenio entre las provincias patagónicas, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártidas e Islas y el Consejo Federal de Inversiones, por la cual se crea la Agencia de Desarrollo y Comercio Exterior. Importante destacar entonces que en este acuerdo, en su cláusula primera, se decide crear la Agencia de Promoción de Desarrollo y Comercio Exterior de la Patagonia, que va a trabajar sobre 4 ejes: planificación estratégica, atracción de inversiones, desarrollo productivo e inserción internacional. Quienes están procediendo a la firma son el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; gobernador de Río Negro, Alberto Gueretilnec; gobernador de La Pampa, Sergio Silioto; y gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Carlos. Carlos, ¿firmaste? Ah, sí. No, esta no firmó. ¿Ah? Perfecto. Gracias. A continuación se dirige a todos los presentes el señor gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Agustín Torres. Bueno, muchas gracias por estar presente. La verdad que hoy es un día muy importante porque es el primer día donde este marco de gobernanza que le estamos dando a la región se forma en un esquema de sinergia con el sector privado. ¿Por qué definimos darle un marco de gobernanza? Porque el desafío más grande cuando empezamos a reunirnos, me acuerdo con ese famoso proyecto por el bono fiscal, donde nos sentábamos y era una reunión de catarsis. Básicamente hablábamos, tenemos mayores costos de logística, asimetrías con otras regiones, cómo podemos ser más competitivos. Hablamos de la necesidad de avanzar en un montón de medidas que algunas eran iniciativas ejecutivas, otras necesitaban proyectos de ley. Y yo leía hoy temprano que me pasaron algunas notas de 1996, donde había algún tironeo ahí entre Carlito y Néstor Kirchner también, pero en el mismo diario, además de esos tironeos, se veía claramente la grandeza de dirigentes de distintos partidos que se pudieron poner de acuerdo para crear una agencia, para tener una agenda de desarrollo regional. Y cuando uno lee los puntos que tienen que ver con esas mismas asimetrías que hacíamos referencia hace muy poco tiempo acá en CAME, consideraciones políticas, con un gobierno central macrocefálico, centralista, una matriz fiscal distorsiva, regresiva, centralista. La verdad que está tan vigente ese tratado como el que refundamos de alguna manera. Yo soy optimista porque justamente este marco de gobernanza y en el contexto en el cual nos encontramos, donde gobernadores de distintos espacios políticos, nosotros no solo nos ponemos de acuerdo en una agenda de desarrollo, sino que también nos ponemos de acuerdo para actuar políticamente. No es posible plantear un esquema de desarrollo y mucho menos discutir cualquier cuestión sofisticada de corregir asimetrías y demás, si no hay una organización. Y para esto tiene que haber algo que es básico y hacia los cimientos de cualquier desarrollo, que es calidad institucional. Y para que haya calidad institucional, para que haya seguridad jurídica, tiene que haber respeto por las instituciones. Lo que muchos plantean como una debilidad del gobierno nacional, que es el poco volumen parlamentario, en realidad es una fortaleza.
y es una oportunidad muy grande para replantear una agenda verdaderamente federal. El primer desafío, que es despojarse de cualquier prejuicio, ponernos de acuerdo, sentarnos con el sector privado y trabajar en conjunto, está resuelto. El segundo desafío es tener un esquema de prioridades para corregir esas asimetrías y aprender de los errores. ¿Qué pasó de 1996 a hoy? Que nos hizo cada vez menos competitivos. Yo escuchaba a un funcionario con preocupación hablar en un medio periodístico, dando a entender que la Argentina se divide en una especie de regionalización del trabajo, ¿no? Donde hay provincias que están determinadas a ser extractivas y que nunca van a poder agregarle valor a sus recursos porque no son competitivos, y hay otras zonas que sí. La verdad es que yo me niego a creer eso, y de hecho hace poco en Chubut vimos que tenemos una industria como Aluar, por ejemplo, de primer nivel, de las principales empresas exportadoras de aluminio de América, que se le puede agregar valor a nuestros recursos y que esa revolución de competitividad que hay que darla tiene que surgir desde las provincias. Obviamente va a derivar en un montón de iniciativas parlamentarias que no son contra nadie, no son contra ningún gobierno, no son contra ninguna persona, sino que son en pos de ir hacia una Argentina más competitiva, ir hacia una Argentina más federal. De 1996 a ahora pasó lo que pasa siempre. Cada vez que hubo una crisis económica, el Congreso creó un nuevo impuesto que supuestamente era transitorio y termina quedando eternamente. Ese nuevo impuesto después se le agregan asignaciones específicas, haciendo más chica la parte de la masa coparticipable que va a las provincias. Y en paralelo, a las provincias se les dice: hacete cargo de la educación, de la seguridad, de la salud. Para ser más competitivos necesitamos infraestructura, necesitamos puertos de aguas profundas, necesitamos que las rutas estén en condiciones. Ese es el gran desafío que tiene que discutir la política. Ese es, para mí, el momento bisagra que nos plantea la Argentina, en un momento donde tenemos una oportunidad de, más allá de regionalizar un esquema de políticas públicas, como lo estamos haciendo, y dar discusiones que son importantes, ponernos de acuerdo. ¿Para qué ponernos de acuerdo? Para romper con esos cuellos de botella que atentan contra el desarrollo económico de la República Argentina. Cuellos de botella fiscales, cuellos de botella que tienen que ver con relaciones laborales y con una discusión que hay que dar, hay que animarse a dar y tenemos que ponernos de acuerdo, y también tienen que estar sentados los gremios en esa mesa. Y también una discusión de una Argentina que en los papeles dice ser federal, pero en la realidad es profundamente centralista. Nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta, y desde un sillón en La Rosada puede decir: en Chubut se tiene que extraer el recurso pesquero y se va a agregar valor en el AMBA. O en Chubut se van a encargar de esto y nosotros vamos a regular los precios para el abastecimiento interno, perjudicando muchísimo a las provincias. ¿Cómo hacemos para plantear una agenda más inteligente y ser más competitivos? Primero, sincerándonos. Y para sincerarnos tenemos que partir de la base que no solamente cada vez somos menos competitivos y tenemos una matriz fiscal cada vez más asfixiante para la producción y el trabajo, sino que cada vez tenemos menos empleo registrado. Y es peligroso cuando se ningunea a las pequeñas y medianas empresas y se le da vocería a las grandes empresas, porque la mayor cantidad de empleo registrado está en las pymes. Las pymes es el motor económico de la Argentina. Y a las pymes hay que cuidarlas. Hay que analizar. Hay que analizar con responsabilidad cada medida que se toma. Porque cada medida que se toma, ya sea para ir hacia el equilibrio fiscal que todos queremos, que todos estamos de acuerdo, que la macroeconomía se tiene que ordenar, tiene un impacto social.
Y ese impacto tiene que estar medido y no pueden ser medidas sin consultas, ni con las provincias ni con el sector privado. Por eso es tan importante que en el marco de esta gobernanza que le estamos dando a la Patagonia, el sector privado tenga voz y voto, que sea vinculante a la hora de definir cuáles son esos proyectos, que sea vinculante a la hora de empujar, por ejemplo, los bitrenes para bajar los costos de logística, ¿por qué no vías navegables de cabotaje para bajar los costos de logística? Corregir asimetrías fiscales como el proyecto del bono fiscal por zona desfavorable. Muchísimos proyectos que todos, peronistas, radicales, liberales, todos estamos de acuerdo que hay que avanzar. Porque la Argentina, para crecer, necesariamente tiene que mirar no solamente al sur, sino a todo el interior del país, al mal llamado interior del país. Por primera vez en mucho tiempo, las provincias tienen una centralidad política muy importante. Y esa centralidad tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para llevarla al Congreso de la Nación. Porque lejos de ser una debilidad, esa atomización que hay en el Congreso, es una fortaleza como pocas veces en la historia de nuestro país tuvimos. Y ahí surge otro desafío, que es el desafío para los legisladores nacionales. Despojarse de prejuicios, despojarse de mezquindades partidarias y entender que los intereses de la nación y de las provincias tienen que estar por encima de cualquier mandato o disciplina de bloque. Y lo digo en castellano. No van a haber muchas oportunidades como estas. Y nadie se tiene que enojar porque vivimos en un país federal y republicano. Y el Congreso tiene que trabajar. Y el Congreso tiene que debatir. Y estos 6 gobernadores y el resto de las regiones también de la Argentina, vamos a poner sobre la mesa esos debates que han sido relegados durante muchísimo tiempo. Y no solo los vamos a poner sobre la mesa, sino que por primera vez en mucho tiempo, créanme, nos vamos a poner de acuerdo para ir hacia una Argentina como la que soñamos todos, una Argentina competitiva, pujante y profundamente federal. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a mi amigo Alberto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, y a todos los integrantes de las federaciones de la Patagonia y de CAME que nos reciben hoy. Muchas gracias. A los gobernadores, diputados nacionales, senadores y a los amigos de la prensa también, que es muy importante su presencia. En esto que es un jalón más, un hito más en toda la historia de unidad de nuestra región, como bien veíamos hoy desde el año 96 o algunos esfuerzos anteriores, y en esta gestión después del 10 de diciembre que empezamos en Villa Langostura, continuamos en Puerto Madryn, y este es un hecho más en el sentido de poder generar una unidad de acción y de reacción también en nuestra región a partir de, no solo de las circunstancias que estamos viviendo, que pueden ser coyunturales, sino también de lo que necesitamos como región. Nosotros tenemos algunas desventajas, y recién Nacho decía algunas, pero creo que es las que discutimos permanentemente, que de alguna manera han perjudicado la consolidación de la Patagonia como región productiva, o aprovechar aún más lo que tenemos. Cuando se decidió, o cuando nuestras provincias, después de la provincialización, empezamos a transitar el camino de la creación de los estados provinciales, y aparte de la creación de los estados provinciales,
de que haya patagónicos que tengan el deseo de ir a trabajar, se generaron una serie de estímulos que en aquellos momentos fueron sumamente importantes y trascendentes y que hoy significan una dificultad. Cuando se empezó y se implementó la zona favorable, con el 20 en algunos casos todavía, con el 40 o más en otros lugares, está claro que en aquel momento lo que trataba la Patagonia era de demostrarle al país que ir a trabajar a la distancia, a la incomunicación, a un clima tremendamente distinto y duro, en algunos lugares al aislamiento, de alguna manera tenía una recomposición económica que era ganar más que el resto del país. Cuando las provincias patagónicas pusimos en marcha nuestros regímenes diferenciales de jubilaciones, algunas provincias todavía las tienen, otras, como se decía hoy, Río Negro en la crisis de Caballo nos quedamos sin banco y sin caja de jubilación. Somos de las pocas que nos pasó eso. Y por lo tanto no tenemos hoy los regímenes de jubilaciones que tienen las otras provincias. Yo creo que estos son dos elementos que, si ustedes lo ven desde el punto de vista de la competitividad del comercio o de la industria o de región, son instrumentos que se utilizaron 40 años atrás y que hoy son instrumentos que de alguna u otra manera nos hacen un ruido y nos quitan competitividad en varias áreas de la producción. Doy una sola que tiene o no tiene que ver con cambio, el turismo. Es decir, no es lo mismo la competitividad turística que tenemos en Ushuaia, en Calafate, en Madrid, en Bariloche, en Villa Langostura, en las grutas, con estas cuestiones laborales que con lo que puede dar en Cataratas o en Mendoza o en San Juan, ¿no? Un tema para tener. El otro tema es el costo de los servicios energéticos. Nosotros con los hermanos neuquinos y Chubut, y esperemos que pronto Santa Cruz, producimos prácticamente el 27% de la energía eléctrica de Argentina. Sin embargo, nuestro costo de la electricidad, el costo que pagamos todos, pagamos el peaje de que la energía venga a Camesa en Buenos Aires y vuelva a la región patagónica. Nos vuelve, no solo que lo producimos, sino que aparte de esto, nos perjudica después en el costo que estamos pagando. En un momento tuvimos algo que fue muy importante, que fue el precio diferencial en nuestros combustibles. A veces del paralelo 42 para abajo, otras veces del 42 para arriba, otras veces en el río Colorado, que nos ayudaba muchísimo en lo que eran nuestros costos logísticos. Estaba a un valor, todavía debe estar, a un valor histórico que cada día es menor y que prácticamente no se nota. Por pocos meses tuvimos también en su momento el reembolso por puestos patagónicos. Una ventaja competitiva enorme para toda nuestra producción lanera, de minerales, bovina, o la pesca inclusive, toda la Patagonia. Es decir, a lo largo de la historia hemos tenido políticas impositivas o de fomento de recursos que nos han puesto a nivel país, y en otras épocas, como la actual, realmente nos cuesta muchísimo poder ser competitivos. Pero fíjense que a pesar de todo lo favorable y lo desfavorable, hoy la Patagonia es una de las regiones de mayor crecimiento en el país, y no solamente por el gas y el petróleo, sino también por todo lo que se ha ido generando a través precisamente del compromiso de ustedes, del desafío que permanentemente se plantea, de la manera que gestionan todas sus empresas o sus comercios, y que a pesar de las desventajas que tenemos por estar en el lugar que estamos, a veces nos cuesta mucho más que estar en los lugares centrales del país. Creo que de alguna manera ustedes nos han enseñado, a través de las cámaras de comercio, a través de las federaciones, a través de la CAME, lo importante que es la unidad y lo importante que es la agenda común de temas.
y lo importante que es achicar las diferencias y agrandar los consensos. En este camino estamos los gobernadores, en este camino estamos. Tenemos por delante muchos objetivos que lo hemos estado conversando últimamente. Creo que estamos en condiciones de llevar adelante los próximos 4 años una agenda regional muy importante, porque como bien decíamos, no hay cuestiones partidarias, no hay celos de protagonismo, hay interés en que esta crisis que nos golpea tan fuerte a todos nos permita poder vivir un momento de pleno crecimiento. No quiero dejar pasar el momento para hacer un breve párrafo y en parte a veces los perjudicados son ustedes, que es la distribución de los impuestos que pagamos todos nosotros, que pagan ustedes. En el regreso de la democracia al gobierno del presidente Alfonsín, de todos los impuestos que pagaban en el país, el 56% se distribuía en las provincias y el 34% se lo quedaba la nación. Hoy, 40 años después, es exactamente al revés. De todos los impuestos que pagamos los argentinos, el 56-58% se lo queda a la nación, apenas el 30-32% quedan en las provincias. Y este es un tema sumamente delicado y de actualidad, y yo creo que ustedes, con el poder que ostentan y que transmiten permanentemente, esa es una discusión que no es únicamente de los gobernadores. Ustedes saben que nuestros estados provinciales nos hacemos cargo de prácticamente todo, de garantizar la educación de nuestros chicos, pero no la educación en las 5 o 6 ciudades más grandes, en los parajes donde tenemos en toda la Patagonia 7 alumnos, 8 alumnos, 10 alumnos, que garantizamos la salud gratuita de todos nuestros pobladores, también, no solo en los hospitales de complejidad alta, sino en los centros de salud, que tenemos que garantizar la seguridad, acompañar el desarrollo económico y productivo, garantizar la obra pública, ustedes saben lo que significa esto. Entonces, hay un tema que es central. Podemos ser muy eficientes en el gasto nosotros. Podemos ser muy austeros. Y de hecho creo que siempre hay que ser más austero y siempre hay que eficientizar el gasto, trabajar más en los costos, mejorar los sistemas de compra que tiene el Estado. Pero en esta distribución de recursos es muy difícil que las provincias patagónicas podamos generar un tema que a ustedes les importa muchísimo, que es la baja de presión impositiva. Y que este es un tema de las dos partes, porque cuando se nos plantea ingresos brutos, o cuando se nos plantea sellos, o cuando se nos plantea inmobiliario, lo que también hay que asumir es que nuestra responsabilidad y nuestra obligación es cumplir con un montón de obligaciones que tenemos todos los días del año en las condiciones que ustedes saben que tenemos que garantizar esos derechos y prestar esos servicios. Y podríamos ser mucho más competitivos si los estados provinciales no nos viéramos la necesidad de presionar tanto con el ingreso bruto y con los impuestos provinciales. Si la nación volviéramos a invertir la torta y la nación nos diera el 58% de los impuestos que pagan los argentinos, créannos que podríamos tener una mucha mejor relación impositiva entre ustedes y nosotros, que a ustedes les serviría para ser más competitivos y a nosotros nos serviría para hacer mucho más fomento que lo que estamos haciendo hoy. Por lo tanto, pensemos en el desarrollo productivo, pensemos y trabajemos en conjunto el sector privado con el sector público en los aspectos que tienen que ver con cómo ser más eficientes, más competitivos, generar más sinergia entre toda nuestra identidad patagónica, pero no nos olvidemos también de la agenda nación-provincia, porque de esa agenda seguramente pueden llegar a salir muchas cosas o muchas respuestas que hoy nosotros estamos buscando hoy y que no la podemos encontrar o tiene su explicación y no siempre la ponemos arriba de la mesa para el debate. Así que muchas gracias, Came, por este tiempo.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. Realmente es para celebrar este encuentro hoy aquí entre los gobernadores de la Patagonia y las fuerzas de la producción. Cuando hablamos de fuerza de la producción y hablamos de la Patagonia, claramente entramos en una síntesis que son las pymes, las que mueven más del 90% de lo que es el entramado productivo de nuestra región. Y hoy es necesario estar a la altura de las circunstancias, no solo de la coyuntura, sino también de la cuestión histórica. Por eso quiero retrotraerme a lo que planteaba Carlos Maestro, el exgobernador de Chubut, que nos contó de cómo surgió esa idea, esa iniciativa que se plasmó en el 96 en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, nada más ni nada menos que para fortalecernos como región. Y el principal objetivo era el mismo que tenemos ahora 6 gobernadores, los cuales nos quieren plantear de que planteamos la ruptura, planteamos la desestabilización, sin tener en cuenta que lo único que nos une es cómo generamos mayor desarrollo con inclusión. Y llevado a la actualidad, creo que hay una herramienta transversal del 96, 95, 94, a partir de la reforma de la Constitución, que era nada más ni nada menos que luchar por el federalismo. Una palabrita que parece muy simple, pero que realmente es lo único que nos va a garantizar desarrollo armónico con igualdad de oportunidades en cada rincón de la República Argentina. Por eso esta circunstancia a nosotros nos lleva a redoblar los esfuerzos. Y si hablamos de desarrollo armónico, claramente no hay otra herramienta que no sea a través de la sinergia público-privada. Esa alianza estratégica que no es un pequeño eslogan, es la necesidad de seguir trabajando y profundizándola. Y celebro porque para nosotros en la provincia de La Pampa esto es ratificar una política pública, una política de Estado, de entender que nos debemos complementar, de hablar de lo público y lo privado, y no como muchas veces nos quieren plantear que es lo público o lo privado. Porque si nos vemos a los distintos ejemplos en el mundo, no hay desarrollo con inclusión cuando hay un sector privado fuerte y un Estado débil, o viceversa. Tiene que haber 2 sectores trabajando a la par. Por eso es que nosotros, como lo decía Nacho, como lo decía Alberto, peleamos por federalismo, pero peleamos por federalismo fiscal, para que el Estado tenga todas las herramientas para intervenir virtuosamente en la economía. Sabemos que en muchos casos, en nuestra región, no tenemos a escala para que el mercado funcione sin intervenciones por parte del Estado. Aquí, si no tenemos un Estado fuerte, no va a haber un sector privado que tenga el compromiso y deba ser acompañado. Por eso creo que es un momento que nosotros nos plantea realmente consolidar una agenda de desarrollo. Es la única que nos va a llevar adelante como país. Hoy, lamentablemente, en la Argentina hay 2 palabras que no figuran en la agenda pública, que es producción y trabajo. Discutimos lo monetario, lo cambiario, pero no discutimos cómo producimos y cómo trabajamos. Creo que no hay ningún ejemplo en el mundo en el cual se pueda crecer, desarrollarse a través de achicar la economía. Y lo ratificamos una vez más, lo decía Nacho y lo decía Alberto. ¿Cómo no vamos a querer
equilibrio fiscal si, por ejemplo, en la provincia de La Pampa es algo histórico, con fondos anticíclicos. Hay distintas formas de llegar al equilibrio fiscal. Una es ajustando, la otra es produciendo. Una es achicando la economía, otra es expandiendo la economía. Y nosotros vamos a estar siempre del lado de la expansión de la economía. Por eso creo que este encuentro nos tiene que dar fortaleza para seguir en el camino de complementarnos. Creo que esta es una de las principales herramientas que necesita la Argentina. Una construcción colectiva a partir del respeto, de las reglas de juego claras y a partir de un camino compartido. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Querido Alfredo, a todos los miembros de CAME, a los representantes de las provincias, senadores, diputados presentes, a los medios de comunicación. Ya hablaron ellos que tienen mucha más experiencia que yo, sobre todo acá don Carlos Maestro, que realmente un gran gobernador, y uno ve esos nombres de esos gobernadores y qué potencia había, ¿no? Y había diversidad, y eso está bueno. Nosotros somos 6 gobernadores de 6 partidos distintos, Los 6 somos de partidos distintos. No más que nosotros nos ponen juntos, pero somos de partidos distintos. Pero lo primero es celebrar este encuentro, celebrar este lugar, porque creo que hoy hay que hacerlo, y mucho, porque a veces nos quieren meter en esa pelea de lo público y lo privado, como si el demonio para el Estado fuera el privado o el demonio para el privado fuera el Estado. Y la verdad, nosotros no sentimos que el privado es nuestro demonio, todo lo contrario, es nuestro aliado. Los demonios están en otro lado. Entonces creo que hay que celebrarlo y hay que defenderlos y cuidarlos, estos espacios. Porque, insisto, hoy se quiere sembrar esta rivalidad que no nos lleva a nada, simplemente a un mero discurso electoralista y de algunos medios de comunicación. Pero nosotros, los 6 gobernadores, entendemos que el pilar del desarrollo, que el motor del desarrollo en la Patagonia, así como tenemos el viento, son las pymes, y eso nosotros lo tenemos claro. Y si nos volvimos a juntar, es en favor del desarrollo más que de nada. Es cierto que hablamos de federalismo, hablamos de coparticipación, y esas cosas que nos gusta hablar a los gobernadores, y a los intendentes en general, pero hablamos de desarrollo, que hoy en el país no se habla. No se habla de plan productivo, no se habla de plan de desarrollo, y la Patagonia lo tiene. Y lo segundo es eso, la Patagonia tiene su plan de desarrollo, porque aporta muchísimo al país. Siempre nos ven, más allá de lo dije el otro día, los animalitos característicos que tenemos, y de esas extensiones grandes que tenemos en la Patagonia, tenemos mucha fuerza de desarrollo. En todas, cada una de nuestras provincias. Rolo Figueroa siempre dice que dentro de 2 o 3 años la Patagonia va a ser 3 o 4 pampas húmedas, en producción, en exportación, en ingresos para el país. Porque es fuerte la Patagonia y tiene desde sus inicios, de los primeros, un plan de desarrollo. En nuestra provincia, que también conservamos el Banco de la Provincia y la Caja Jubilatoria, hay un plan de crecimiento que a veces ni nos preguntan. Somos notas en los medios de comunicación, sobre todo de acá de Buenos Aires, del Obelisco, más algunos economistas del Obelisco y del microcentro porteño, en criticar. Ni siquiera saben qué se produce. Ni siquiera saben, por ejemplo, que hay una inversión muy grande, privada, de producción de gas, que es Fénix, que le va a hacer ahorrar a la Argentina el 75% del gas que hoy importa. Que nos va a dar la posibilidad a la provincia de empezar a darle valor agregado en nuestra provincia al gas. Y no que lo tengamos que mandar por ahí a centros de la provincia de Buenos Aires, con todo respeto a la provincia de Buenos Aires, si no se enoja Axel después, para que se industrialice. Y así cada uno. Y nosotros producimos nuestra propia energía. Ellos hablaban de la energía que sea. Tierra del Fuego es la única provincia que no está en el interconectado, porque hay que hacer una gran obra millonaria para cruzar el estrecho de Magallanes. Y nuestro propio gas lo transformamos en energía, pero se lo tenemos que pagar a Camesa, con el precio que ellos determinan. Entonces, hay muchas asimetrías, pero hay mucha potencia. Hay mucha potencia. Y yo quiero 2 temas muy chiquitos que no quiero dejar pasar. Uno es la apertura de importaciones. Yo fui intendente en la ciudad de Río Grande 2 periodos,
acá está Pablo Blanco, senador de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y cuando se abrió la importación, allá está Gigi, Cámara de Comercio, sabemos muy bien lo que sufrimos. Perdimos el 55% del empleo. Y no la industria tecnológica, la perdió también el comercio. ¿Por qué ese vecino dejó de comprar? ¿Por qué ese taxista dejó de llevar un empleado? ¿Por qué ese carpintero dejó de hacerle trabajo? Entonces la apertura de importaciones tiene un efecto muy negativo en nuestras pymes. Seguramente se van a beneficiar 5 o 6 grandes empresas que ya hasta deben tener, calculo que, guardado en algún depósito del Brasil los alimentos que nos van a traer, pero destruye a las pymes. Entonces queremos desde acá, desde los gobernadores de la Patagonia, pedirle al gobierno nacional que tenga muy presente a nuestras pymes, porque es más fácil destruir que construir. Después nos va a costar muchísimo. Y los segundos son datos. Cuando uno ve en estos días datos de la caída de la producción, la caída de la comercialización, del consumo, son terribles. Pero esos datos tienen rostros concretos. Tienen los rostros concretos de los dueños de las pymes, que son socios quizás hace muchos años, o que es una pyme familiar. Que esos rostros son sus empleados concretos que trabajan, que tienen familias concretas. Esos rostros son los que le van a dejar de comprar o le dejaron ya de comprar a esas pymes. Y son los rostros de los que los comercializan que también pierden. Y son los rostros de nuestro pueblo, porque si baja el consumo, baja la alimentación. Entonces, a veces los datos son duros y duelen, pero duelen más esos rostros. Por eso insisto que nosotros desde la Patagonia queremos, en medio de este dolor, de esta crisis, de este cierre de pymes, de baja del consumo, baja la producción, pedir por un plan de desarrollo. ¿Queremos equilibrio fiscal? No tenemos duda, pero nosotros queremos un plan de desarrollo de crecimiento. Bien lo decía Sergio, se sale de esa crisis del desequilibrio fiscal con producción, con generación de desarrollo, con crecimiento, no con ajuste sin las personas adentro. Y acá lo que vivimos es un ajuste donde se olvida de nuestra gente. Por eso, insisto, vuelvo a celebrar este encuentro. Nosotros que queremos un Estado fuerte al servicio del desarrollo, al servicio de las pymes, del crecimiento y no para nosotros mismos. Nosotros queremos que cada día la Argentina crezca y no se achique. Y estoy convencido que de cada una de nuestras provincias, de cada una de nuestras pymes, va a venir ese plan de desarrollo que necesitamos. Así que gracias por el encuentro y en medio de tanto malestar y de tanto descontento, creo que ese viento fuerte que tenemos en la Patagonia nos va a traer el viento, nos va a traer tiempos de esperanza. Muchas gracias a todos y todas. Para dar cierre a este segundo encuentro ya de gobernadores patagónicos, primero se llevó el 7 de este mes de marzo en Madrid, el segundo aquí en nuestra casa, en Came. Quiero también agradecer la presencia del vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, que nos acompaña en representación del gobernador Claudio Vidal, también al ministro de Economía, Industria y Producción de Neuquén, que viene en representación del gobernador Rolando Figueroa, el señor Guillermo Koenig. ¿Pronuncio bien? ¿Pronuncié bien? Sí, parecido, Koenig. Muchísimas gracias por estar y es muy importante que la provincia esté representada porque por supuesto están los dirigentes gremiales empresarios del sector productivo acompañando aquí en esta reunión y quería agradecer todo este trabajo que se va llevando adelante hace más de 2 años y este entendimiento productivo patagónico que firmamos hoy y que públicamente lo hacemos conocer no es un entendimiento de buenas intenciones, es un entendimiento ejecutivo donde el sector productivo con las 6 federaciones, las entidades de las 6 provincias junto a CAME vamos a llevar adelante y le vamos a presentar a los 6 gobernadores distintas alternativas, los cuales a través de sus ministerios de producción y demás funcionarios trabajaríamos en conjunto para llevar adelante esas políticas activas que se necesitan para la Patagonia y hacer presentaciones en conjunto, o para que se hagan presentaciones en conjunto en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación,
donde se deben discernir todas las leyes y demás en un país en democracia como estamos viviendo. Así que simplemente muchísimas gracias. Gracias gobernadores, vicegobernadores, ministros, funcionarios de distintas provincias nacionales y provinciales, a todos los colegas que nos están acompañando y a todos los colegas que nos siguieron de las entidades asociadas a CAME en todo el país. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Vamos a invitarlos, señoras y señores, a que permanezcan en sus lugares, pero voy a invitar a que suban por favor al escenario a los gobernadores, acompañando al presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Voy a invitar a Ignacio Agustín Torres, gobernador de la provincia de Chubut, a Gustavo Melella, gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Alberto Guereltinlec, gobernador de la provincia de Río Negro, Sergio Silioto, gobernador de la provincia de La Pampa, y Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Vamos a dar comienzo a un espacio donde la prensa, que hoy se ha dado cita aquí en CAME, va a tener la posibilidad de hacer preguntas. Se ha generado aquí un espacio delante del escenario para que desde el pasillo que se les abrió ya a los representantes de la prensa se puedan acercar y en el orden que vayamos estableciendo vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Adelante. Bueno, ahí hay micrófonos que les van a ser entregados a cada uno de los que vayan a formular la pregunta. Vamos a tratar de establecer el orden ahí. Permiso. ¿Cómo tomar? Estoy pasando el micrófono. Sí. Dale. Bueno, ¿arranco? Sí, Daniel Pepa de Valor Agro Argentina y Bichos de Campo. La pregunta mía tiene que ver fundamentalmente con el sector agropecuario, dirigida a Alfredo González en primer término, por el tema de las importaciones, la posición de CAME sobre esta liberación de importaciones, y me gustaría que los gobernadores, algunos, profundicen un poquito sobre este tema, sobre todo lo que dijo Gustavo acerca del tema de las importaciones. La pregunta es para mí. Para vos y para gobernadores que quieran opinar sobre el tema de la liberación de las importaciones. Bueno, Sergio, por el tema de las importaciones. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que en el tema de importaciones claramente vemos que vamos camino nuevamente a un industricidio. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de producir alimentos en la República Argentina. Sabemos la mano de obra intensiva que tiene la industria alimentaria principalmente. Estamos hablando de alimentos porque es casualmente el tema de coyuntura, pero por lo que vemos es algo que se va a profundizar, a otros sectores también económicos. Claramente son recetas que ya las vimos, lamentablemente conocemos cuáles son las consecuencias.
Por eso planteamos que realmente nosotros estamos aquí planteando una agenda de desarrollo. ¿Cuál es la agenda de desarrollo? Creo que Nacho lo planteaba bien. No podemos ir a una nueva primarización de la economía, sino tenemos que ponerle valor agregado. Y ponerle valor agregado en origen, para plantear algo que parece una frase hecha, pero realmente tiene una profundidad, que es inclusión, desarrollo armónico e igualdad de oportunidades en cada rincón. Si eso no pasa por desarrollar el país a partir del valor agregado que significa el trabajo, a partir de la industria, claramente no vamos a encontrar desarrollo con inclusión. Lamentablemente, como lo dijimos, esta receta ya la probamos en el país, conocemos las consecuencias y estamos a tiempo de que realmente empecemos a hablar de producción, de trabajo y a partir de ahí ver cómo generamos desarrollo con inclusión. Creo que a partir de la industrialización, del valor agregado, de esa enorme potencial que tiene la Argentina para generar producción primaria, está el desarrollo de la Argentina. Creo que no hay mucho más para decir. No sé si... La vista de DECAME con respecto a la apertura, nosotros siempre decimos que cualquier extremo es malo, indudablemente, tanto en las condiciones en las cuales veníamos como una apertura. La apertura y con las condiciones en las que estamos, las pequeñas y medianas empresas, y estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, no estamos hablando de las grandes empresas, y no hay absolutamente nada contra los colegas de las grandes empresas, sino simplemente son las que están representadas aquí en CAME, en las cuales nosotros trabajamos para justamente llevar adelante. Las condiciones, por supuesto, no son las adecuadas. Nosotros, para poder importar un insumo, pagamos a 120 días. Para poder importar una máquina, pagamos a 120 días. El IVA no tenemos diferenciado, como lo van a tener en estas condiciones, ni tampoco ganancias. Entonces, creemos que de alguna manera es una competencia desleal que vamos a tener. ¿Y quiénes van a importar? ¿Y quién es el país más beneficiado rápidamente? El gigante de Sudamérica, que es Brasil. Muchas de las grandes empresas argentinas tienen su sede o tienen sus sucursales en Brasil. ¿Dónde va a ser más barato producir? En Brasil. Porque posiblemente se importen ellos mismos. Las condiciones le van a dejar. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Son las condiciones de nuestro país que le permiten. Pero eso que permiten en este momento nos complican y mucho, más en una situación donde en nuestro país nuestras pequeñas y medianas empresas están en una situación muy complicada, donde el consumo se ha estancado y en todos los rubros tenemos muchas pérdidas en este momento. Por eso es fundamental, tenemos paritarias abiertas, nuevamente distintos sectores, principalmente el comercio y servicio, el sector que más mano de obra genera en nuestro país. Pero todo ese esfuerzo que se genera en las paritarias se pierde rápidamente justamente en este momento de inflación, de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro cliente. Por eso vemos con mucha preocupación y estamos muy ocupados en este tema. Pedimos una reunión urgentemente con el ministro Caputo para expresarle qué es lo que nosotros vemos y lo que sentimos y lo que vivimos día a día en las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Buenas tardes. A los gobernadores quisiera preguntarles, en estas horas que están aquí en Buenos Aires, ¿han tendido algún puente de diálogo con la Casa Rosada? Y en segundo término, si ya tienen en su poder el proyecto acotado de nueva ley ómnibus y eventualmente qué van a hacer, si desde las gobernaciones la van a apoyar. Yo hablo por mí, no sé el resto. Todavía no hubo un llamado a una segunda reunión. Sí hay distintas reuniones, por ejemplo, por el tema energético, que ahora hay una resolución que creo que hoy a la mañana salió por parte de la Secretaría de Energía. Entiendo que la próxima reunión va a ser con los ministros de Economía. Borrador formalmente enviado no hay ninguno, por eso
quiero ser precavido a la hora de opinar sobre lo que está dando vuelta porque no sabemos si es oficial o no. Sí hay puntos claramente que se están trabajando y que entiendo si se sostiene este marco de diálogo, me parece que hay muchos aspectos que se pueden avanzar, pero tenemos que ir hacia lo concreto, ¿no? La letra fina. Hay muchas cuestiones que son de carácter declarativo, hablando un poco más hacia el pacto famoso de mayo, que incluso están contempladas en la Constitución. Pero lo importante de lo que estamos planteando hoy es, en paralelo a esa ley ómnibus, tener una agenda parlamentaria de desarrollo, de crecimiento. Llegar al equilibrio fiscal, aumentando impuestos y contraer el gasto, si no va de la mano de una agenda de crecimiento, básicamente, para decirlo en criollo, generar más laburo, tener más densidad de empresas, escalar en la cadena de valor, es muy difícil que la Argentina salga adelante. Entiendo que hoy la agenda mediática nacional está enquistada en las metas fiscales. Y está bien porque es una necesidad urgente, pero no podemos dejar de discutir lo importante. ¿Y lo importante lo discute solamente el sector público? No, lo discute también el privado. Hay que escuchar a CAME, hay que escuchar a quienes están en la trinchera trabajando día a día. E insisto en esto, la misma humildad que tiene que tener el gobierno para escuchar al mal llamado interior de la Argentina, la tiene que tener para escuchar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nicolás Gallardo de IP Noticias. A su izquierda. La pregunta puede ir al gobernador Torres o a quien de alguna manera se pueda atribuir a hablar en el bloque patagónico. Una es vinculado en lo que respecta a la situación del DNU. El gobierno ató este pacto de mayo justamente al cumplimiento del DNU, como así también de lo que tiene que ver con lo vinculado con la ley ómnibus. ¿Cómo están tomando este planteo del presidente, quien fue tajante en este sentido, y en especial esta, entre comillas, rebelión fiscal que el presidente se acopló en estas últimas horas con la provincia de Buenos Aires? Gracias. Bueno, buenas tardes. Empiezo por el final. Creo que es un muy mal ejemplo desde un cargo público que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, plantear una desobediencia de estas características, ¿no? Todos los que son las cuestiones fiscales en Argentina están establecidos en leyes. Y a lo sumo en decreto, pero fundamentalmente en leyes porque son imposiciones y obligaciones. Y que un funcionario público, en este caso el presidente, inste a la gente a no pagar o a no cumplir con una ley, porque ni más ni menos es una ley. Me parece que es un hecho totalmente inaudito y grave y que desnaturaliza la función como tal. Porque si el eje del gobierno es que hay que cumplir lo que está establecido, como nos dicen todos los días, que el primer mandatario intente que la población de una provincia desobedezca a una ley, en este caso fiscal, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros plantearíamos lo contrario? Es decir, o otra cuestión, no paguen, no depositen más los comercios las retenciones de IVA, o etcétera, etcétera. Es decir, entraríamos en una situación muy, muy compleja, muy difícil, muy inaudita, por lo tanto, creo que es algo que no se puede aceptar. ¿La otra pregunta era? Mire, nosotros somos hombres de diálogo, ¿no? Nosotros consideramos que antes que cualquier enfrentamiento, el diálogo beneficia, la búsqueda del consenso beneficia. Obviamente que hay dos agendas, la agenda del gobierno central y la agenda de las provincias, y la agenda del sector privado, y la agenda del sector laboral. Pero no hay ningún país en el mundo que pueda llevar adelante su desarrollo si no es en la mesa del diálogo, en la mesa de la negociación.
donde cada uno de nosotros damos algo y recibimos algo, pero en el buen sentido, transparente, sobre la mesa, sobre la defensa de los intereses. Es decir, lo que no funciona es la imposición, lo que no funciona es el prepo, lo que no funciona es te doy esto y me das esto de la manera de decir, si no te gusta, te lo saco. Y si nosotros estamos todos dispuestos a discutir, no solo la ley bases, estamos dispuestos a discutir las leyes que vengan al Congreso, estamos dispuestos a discutir el Pacto de Mayo. Nadie, ningún gobernador va a decir algo en contra de una convocatoria al diálogo y al consenso y a la unidad nacional. Obviamente que desde dónde se plantea ese diálogo es como se parte. Si se parte desde un agravio, es muy difícil construir un diálogo después. Si se parte de una confluencia de intereses, bueno, nos van a encontrar a todos en la mesa del diálogo sin ningún tipo de problema. Después, si DNU sí o DNU no, ley base sí o ley bases no, bueno, es un tema que lo irá dando el tiempo. Yo ratifico lo que planteó Nacho, es decir, a ninguno de nosotros nos llegó el borrador, el texto ni el borrador, ninguna de las dos cosas, con lo cual no sabemos de qué ley base se está hablando y discutiendo, así que cuando venga un texto oficial podremos emitir una opinión. Acá Florencia Barragán del diario El Cronista. Perdón que estoy sentada, es que estoy con la computadora anotando. Quería consultar al gobernador de Chubut por tema de ganancias, si van a acompañar la ley Ómnibus en caso de que avance el impuesto a las ganancias y también la privatización de Río Turbio. Y al gobernador de Río Negro, ¿qué va a pasar con las concesiones hidroeléctricas? Hoy se prorrogaron 2 meses. ¿Qué información tienen hacia adelante de energía de qué va a pasar y qué quieran las provincias que pase? Gracias. Bueno, voy a contestar sobre ganancias y sobre hidroeléctricas y le paso al vicegobernador de Santa Cruz para hablar de yacimientos carboníferos Río Turbio. El tema ganancias, retrotraerlo en un contexto de guarismo inflacionario como ahora, nosotros ya manifestamos que no estamos de acuerdo. El gobierno dijo que iba a presentar una opción superadora en esa reunión que tuvimos, con un tributo denominado distinto, progresivo, con exenciones y que contemplaba asimetrías regionales. La verdad es que todavía no lo vimos, pero en este momento golpear violentamente el salario en un contexto muy distinto al momento donde se derogó esta medida, nosotros ya manifestamos que estamos en contra. Sí hay que entender también en qué contexto se deroga el impuesto a las ganancias. Se hace en un contexto de campaña, esto hay que decirlo, donde se habló de una compensación a las provincias, que en muchos casos impactan más de 2 masas salariales, y se hizo con una clara intención de desfinanciar y después tener a tiro de aportes del Tesoro Nacional a las provincias para condicionar políticamente. Otra de las propuestas que hicimos los gobernadores fue eliminar las asignaciones discrecionales de aportes del Tesoro. Eliminemos los ATN, eliminemos los fondos fiduciarios, eliminemos los ATN y que ese 1% de la masa coparticipable federal que se usa históricamente en todos los gobiernos discrecionalmente para disciplinar o premiar a gobernadores amigos, se distribuya equitativamente de manera justa dentro de lo que es la masa coparticipable. En lo que hace a las hidroeléctricas, nosotros tenemos una posición clara. De hecho, hay presentaciones en la Corte y en las justicias federales de distintas provincias. De hecho, también ha habido alguna carta documento, entiendo, en el caso de Río Negro y Neuquén, porque nosotros establecemos ni más ni menos que lo que dice la Constitución. La Constitución dice que los recursos son de las provincias. Hay una interpretación sesgada de un sector del gobierno nacional que dice que la energía es un intangible, que el agua pasa por una turbina y vuelve el recurso a las provincias. Dentro de esa interpretación sesgada establecen que el poder concedente tiene que ser la nación. Nosotros estamos en contra de esa interpretación, entendemos que el poder concedente tiene que ser las provincias y es una discusión que probablemente termine saldándose en la justicia, ¿no? Le doy la palabra al vice de Santa Cruz.
Bueno, buenas tardes. Realmente para Santa Cruz, la usina de Río Turbio no solamente significa dejar a muchos argentinos que viven en el sur, que hacen patria, sin trabajo, sino también significa que dos pueblos como 28 de noviembre y Río Turbio quedarían totalmente desolados, donde justamente en este lugar hablamos de las pequeñas y medianas empresas, que hay muchísimas vinculadas a este sector minero y que claramente de los gobernadores de la Patagonia hay un claro mensaje de no acompañar la privatización de esta empresa. Y esto tiene que ver no solamente con lo que generaría económicamente, sino tiene que ver a la región, sino tiene que ver también con la constante actitud que ha tenido el gobernador de Santa Cruz de tratar de entablar ese diálogo del gobierno nacional a fin de evitar que esto suceda, a fin de crear distintas alternativas. Nosotros tuvimos la oportunidad de, cuando el presidente de la Nación visitó nuestra ciudad capital, Río Gallegos, acercarles justamente al presidente las distintas alternativas que iban a evitar que justamente se provoque este cierre. Pero en esto queremos ser claros en marcar que bajo ningún punto de vista el gobierno de Santa Cruz está de acuerdo con la mirada que tiene el gobierno nacional con respecto a Río Turbio. Nosotros nos va a encontrar peleando al lado del minero, a lo que le significa no solamente, como decía al principio, hacer patria, sino significa que en muchísimas oportunidades y en muchísimas ocasiones hemos apoyado cuando otros gobiernos nacionales han intentado justamente generar esta privatización que tanto daño no haría a nuestra provincia. Buenas tardes. Ramiro Almada, de Radio AM 1130. Preguntarle a los gobernadores si para garantizar el Pacto de Mayo, además de ganancia, se debe debatir una nueva fórmula jubilatoria y si debe estar sujeta a algún índice, como por ejemplo inflación. Gracias. A ver, más allá de lo que hemos visto por parte del Gobierno Nacional de plantear un nuevo pacto, claramente en el marco de lo que hoy define la Constitución actual, creo, lo dije y lo digo en forma muy personal, con cumplir la Constitución creo que estamos haciendo un gran pacto los argentinos. Uno ve el catálogo y claramente ve una síntesis de buenas intenciones. Seguramente los gobernadores pueden o no firmarlo. Hay cuestiones que, como lo decía Nacho, ya están en la Constitución. No se discuten mientras no se modifique la Constitución, no se discuten. Y claramente lo que pueda llegar a ser o no un pacto tendrá que tener ratificación en el Congreso de la Nación. Y en esta bendita democracia, como pasó con el DNU, habló el Congreso, habló uno de los poderes del Estado. Porque ahí están también quienes tienen tanta representatividad popular como el presidente, como los gobernadores, que son senadores, senadoras, diputadas y diputados. Así que en ese marco, claramente, uno de los temas que venimos nosotros, que tiene la base en un documento que hicimos en Madrid sobre federalismo fiscal, de que las provincias recuperen lo que les corresponde. No podemos hablar de una nueva coparticipación federal si las provincias han recibido muchísimo menos que nos corresponden en el marco de esta coparticipación federal. Entonces, cumplamos esta coparticipación federal y vayamos a una nueva, por supuesto, en el marco de, como dijimos, un federalismo fiscal que asegure desarrollo en cada rincón de la Argentina. Claramente, Mayo es muy lejos en el día a día de la gente, en el día a día del asalariado, del trabajador que pidió su empleo, del jubilado, de aquel que tiene que ir a los hospitales públicos a buscar una medicación. Claramente Mayo queda muy lejos. Y hasta que no armemos un diálogo sincero
de respeto y de entender que la República Argentina, hasta tanto no se logre, para aquellos que quieran modificar la Constitución, son un país federal. No se puede gobernar la Argentina sin las provincias. No se puede gobernar la Argentina con provincias débiles. Las provincias somos las que producimos, las que generamos riquezas. Y cuando se habla despectivamente y se habla de la maldita coparticipación, claramente hay que ir, como lo planteaba Alberto y lo dijo en Madrid de una forma brillante, retrotraernos a la historia. La recaudación de impuestos es un poder delegado de las provincias preexistentes a la nación hacia el gobierno central, que a cambio de administrar esos recursos toma una parte. En el 88, el 1 de enero del 88, eran 58% para las provincias, 42% para la nación. Hoy ni siquiera se está cumpliendo con la cláusula de la actual ley de coparticipación, el artículo 7, que establece una garantía mínima del 34% de los recursos tiene que ir a la masa coparticipable. Por eso queremos discutir. Por supuesto, en la Argentina hay que discutir absolutamente todo, pero en un marco de democracia, de división de poderes, esa discusión de transformaciones, de política de Estado se da en el Congreso. Y nosotros tenemos que aportar desde todo punto de vista. Creo que ese es el camino, no hay otro. Ahí está. Buenas tardes, gobernadores y vice. Sergio Gutiérrez, de Servicio de Noticias y Edición Calificada. En el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia, ¿ustedes van a hacer algún tipo de presión para los diputados nacionales? Primero entendiendo de que pueden aceptar algún tipo de, digamos, modificación o alguna alternativa cuando se llegue definitivamente al recinto de sesiones. Y por otra parte, ¿cómo analizan este tiempo de que un Poder Ejecutivo no escucha ningún tipo de propuesta de los gobernadores? Le pregunto por lo menos a 3 gobernadores con experiencia legislativa. No tengo experiencia legislativa. Mejor. No, breve. Primero, nosotros no presionamos a nadie. No presionamos en el Senado, diga lo que se diga, no vamos a presionar en diputados. Yo tengo 5 diputados de la provincia de Tierra del Fuego y te diría que no puedo manejar uno, no, ninguno me responde, no. La verdad es que, tiene que haber un tratamiento serio. Acá no se trata que el gobierno o los gobernadores presionen. Tiene que haber discusión. Y cada diputado fue elegido por su pueblo para que lo defienda los intereses. Entonces creo que es ahí el lugar. No somos los gobernadores los que tenemos que discutir o dar esa discusión. Nosotros tenemos que dar otra discusión. Para eso está la Cámara de Diputados o los senadores. Digo, hay que respetar cada uno para qué está en esta democracia y respetar su institucionalidad. Yo creo que todos, los diputados, terminen votando lo que terminen votando, lo van a hacer a conciencia, lo van a hacer lo mejor. Entonces creo que tienen que dejar de perder por ahí tiempo en ver qué van a hacer los gobernadores, porque no pasa por ahí. Y se lo hemos dicho todos los gobernadores cuando estuvimos reunidos en la Casa Rosada, que la discusión no es con nosotros, es con los diputados y senadores. Nosotros tenemos que discutir otras cuestiones, no el DNU. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, podemos estar de acuerdo en otras, pero no pasa por nosotros. No sé cuál era la otra pregunta. No, a ver, digo, es feo y creo que todos los que estamos en gestión y tenemos experiencia en gestión, a veces vos tirás el ovillo, lo tenés que recoger, pero siempre tiene que haber diálogo. A mí me pasó en una primera ley que presenté, que pensé que me salía y la verdad que la ley era una porquería. Y la hicimos nosotros y tuvimos que aceptarlo. Y tuve que escuchar a la oposición y tuve que escuchar a todo el arco político. Tenemos que aprender a dialogar. Digo, los argentinos no quisimos, no, por lo menos yo, me cansé de escuchar la grieta, me cansé de escuchar. ¿No? Y no quiero más la grieta, pues no nos ayudó absolutamente en nada. Y volvemos a sembrar otra grieta. Parece ser que a veces es con respeto lo digo, el modelo mediático, el modelo político de entablar ciertas cuestiones. Y los argentinos no necesitamos eso.
Los argentinos quieren ver a un presidente que dialoga en serio con el sector privado, a un presidente que dialoga en serio con los gobernadores, con los diputados, senadores. Quieren ver a un gobernador en su provincia dialogando con el sector privado, dialogando con la oposición, con el oficialismo, con el vecino, con todos. Yo creo que lo que queremos es diálogo. Ahora, cuando no hay diálogo es muy difícil, o cuando el diálogo es haces lo que te digo yo o nada, y eso no es diálogo tampoco. Así que yo ojalá haya una vuelta al diálogo institucional, serio, maduro, aceptando las diferencias que, gracias a Dios, somos todos distintos. Yo quiero hacer un agregado muy breve. A mí me parece increíble que hayamos perdido la mirada de que puede existir el espíritu crítico, de que haya debate. Ese ellos y nosotros no es, a ver, esa falsa dicotomía, los gobernadores versus nación. Yo fui legislador y créeme que es frustrante ver cuando el debate se torna inconducente, ¿no? Cuando cada uno mira el programa de tele que le dice que tiene la razón, lee el diario que le dice que tiene la razón, y hay dos Argentinas distintas, dos congresos distintos. En este momento donde la Argentina está atravesando una situación muy compleja y hay un gobierno nacional que tiene vocación reformista, si hay algo que nosotros tenemos que ponderar es el debate. El Congreso no es una escribanía, porque si no es una adhesión, vas, listo, che, estás afiliado a qué partido, listo. Eso no funciona así, vivimos en una república. Nadie se tiene que enojar porque alguien vote distinto a lo que piensa el oficialismo. Entonces, no se trata de traidores y patriotas, se trata de fomentar el espíritu crítico y que el debate sea serio, porque nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta. No hay una ley perfecta. Una ley no se aplica ni impacta de la misma manera en el norte, en el centro o en el sur de la Argentina. Así que yo espero que el debate sea serio, responsable, pero sobre todo en un ámbito de tolerancia y respeto, porque ahí sí no negociamos. Muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, vamos a dar por finalizado este encuentro. Agradecemos especialmente a todas las autoridades de la región patagónica y a todos los dirigentes gremiales empresarios de la Red Federal de CAME que nos han acompañado. Simplemente les decimos gracias y hasta la próxima. ¿Usted vino por 25 de mayo o por la cochera, no? Por la cochera.